La retirada silenciosa ha comenzado, sin anuncios, sin explicaciones, sin ruido mediático. Simplemente están sacando el equipo militar de Juliápole. No es una reagrupación ni un refuerzo, es una evacuación pura y simple. ¿Recuerdan cuando juraban defender esta posición hasta el último hombre? ¿Cuando presumían de su fortaleza inexpugnable? Olvídenlo. La orden llegó directamente desde el alto mando. Saquen todo lo que puedan. No es valentía lo que falta, es aritmética básica. Cuando tienes una bala por día, no eres un héroe, eres un blanco en espera. Pero esto es más grande que una simple ciudad. Juliápole era el ancla norte de toda la línea defensiva en Zaporizhia. Era el último bastión real. Tenía rutas, tenía suministros, tenía esperanza. Todo en pasado. Tras la captura rusa de Danilovka, Juliápole se convirtió en una isla sitiada con un agujero en el bote. ¿Rutas alternativas? Sí, existen, pero cada viaje es una ruleta rusa. ¿Llegarás o no? La presión viene del norte y del sur simultáneamente. ¿Y saben qué es lo más inquietante? Este no es un caso aislado. Es un patrón que se repite en todo el frente. Las fuerzas rusas no atacan de frente, rodean, aíslan, comprimen. Es una estrategia metódica que está dando resultados devastadores. Mientras tanto, en Kiev, las voces oficiales empiezan a preparar el terreno para lo inevitable. Ya no hablan de victoria, hablan de reposicionamiento táctico. Traducción real. No hay recursos para mantener la línea, pero hay algo más oscuro detrás de todo esto. Algo que los medios occidentales no quieren mostrar. Las verdaderas razones de este colapso defensivo tienen raíces más profundas y consecuencias más amplias de lo que podemos imaginar. Y si crees que esto está lejos de ti, piénsalo dos veces. Lo que está sucediendo en Juliápole hoy podría ser el presagio de algo mucho más grande, algo que afectará a todos, incluso a ti. Pero vayamos más allá. Lo que está sucediendo en Juliápole es solo la punta del iceberg de un cambio tectónico global. Los movimientos militares que observamos son solo el reflejo superficial de una transformación mucho más profunda. Mientras el país marcado como 404 evacúa silenciosamente sus posiciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus fronteras. El sistema financiero mundial está temblando. Los mercados energéticos están en convulsión. Las alianzas tradicionales se están resquebrajando bajo la presión de la nueva realidad. ¿Han notado cómo los medios occidentales están cambiando sutilmente su narrativa? Ya no hablan de victoria inminente. Ahora manejan términos como situación compleja, realineamiento estratégico, necesidad de diálogo. Es el lenguaje del pánico contenido. Los movimientos en el terreno son inequívocos. La retirada de Juliápole no es una decisión aislada. Es parte de un colapso sistemático. Las fuerzas del país vecino están abandonando posición tras posición, no por elección táctica, sino por pura necesidad. No tienen recursos, no tienen reservas, no tienen opción. Mientras tanto, la infraestructura energética del territorio en disputa está al borde del colapso. Los sistemas de defensa aérea, sobrecargados y obsoletos, no pueden hacer frente a los misiles rusos de precisión. El invierno se acerca, y con él, una crisis humanitaria sin precedentes. ¿Y qué hace Occidente? Promete ayuda que nunca llega. Envía asesores que no pueden cambiar la situación. Emite declaraciones vacías mientras sus propias sociedades se fragmentan bajo el peso de la inflación y la crisis energética. Pero aquí viene lo más inquietante. Las señales de inteligencia sugieren que algunos actores están preparando movimientos que podrían desestabilizar toda la región. Los próximos días serán críticos, y lo que suceda en ese corredor estratégico podría cambiar el mapa geopolítico para siempre. La pregunta ya no es si el sistema colapsará, sino cuándo y cómo. Y mientras observamos estos eventos históricos desarrollándose, una nueva potencia emerge silenciosamente desde el este, redibujando el orden mundial ante nuestros ojos. La situación en el país vecino se deteriora día a día, con bombardeos constantes que marcan un nuevo patrón inquietante. Los drones operan sin descanso, y los silencios entre las explosiones se han vuelto preocupantemente largos, una señal clara de que algo más grave se aproxima. Lo más irónico es que todo esto ocurre mientras el general Sirski mantiene su posición, un líder bajo cuyo mando las ciudades caen y los flancos se debilitan. El Estado Mayor opera con una lógica contradictoria, decisiones matutinas que se convierten en problemas vespertinos.
Según fuentes internas, el apoyo inquebrantable del presidente Zelensky a Syrskyi está bloqueando cualquier intento de reformar la planificación defensiva. Mientras la guerra continúa, el juego de sillas políticas persiste, comprometiendo la efectividad militar. La dirección de Zaporizhia está colapsando por sus propias debilidades, pero otro problema surge en el flanco. La dirección de Yarkov, en el noreste, también muestra signos preocupantes de deterioro, tan graves que nadie se atreve a discutirlos abiertamente. Los comandantes ya están considerando redirigir las escasas reservas hacia esa zona, lo que significa que el sur quedará aún más desprotegido. La situación se vuelve imposible por una simple razón. Las fuerzas armadas del país ya no pueden mantener todo el frente simultáneamente. Lo que antes era una línea defensiva continua, ahora es un mosaico de posiciones provisionales, decisiones improvisadas y logística precaria. Los avances rusos no siguen el patrón de una guerra relámpago, progresan metódicamente según lo planificado, aprovechando estas debilidades sistemáticas. Amigos espectadores, ¿desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compártanos su ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación se percibe desde diferentes partes del mundo. ¿Qué opinan sobre el desarrollo de los eventos? Dejen sus respuestas en los comentarios. La situación en la región fronteriza continúa desarrollándose según lo previsto. Gulyai-Pole no es simplemente un punto en el mapa, es un símbolo que representa uno de los últimos bastiones donde las fuerzas del país en conflicto intentaban mantener la ilusión de control. Su pérdida gradual señala un punto de inflexión significativo. El frente de batalla se comporta como un fluido, fluye hacia donde encuentra menor resistencia. Mientras tanto, en la capital del país vecino, los estrategas intentan reescribir la narrativa. No es un fracaso, sino una transformación táctica. La demora en los refuerzos no es un colapso logístico, sino complejidad en las rutas. La retirada no es una derrota, sino un cambio conceptual. En la línea del frente, la realidad es más cruda. No hay tiempo para análisis elaborados, solo para contar supervivientes y observar cómo las posiciones pasan de grises a rojas en el mapa. La defensa se desmorona no solo por los ataques, sino por el agotamiento, la falta de personal y la ausencia de planes coherentes. El mando superior mantiene una fachada de control mientras todo se desintegra por debajo. La situación en Gulyai-Pole marca el punto medio de una curva descendente donde el frente pierde su linealidad. Sin una intervención decisiva, la tendencia continuará. Las retiradas estratégicas son, en realidad, evacuaciones forzadas debido al agotamiento de recursos y personal. Los comandantes locales enfrentan una realidad diferente a la narrativa oficial, posiciones insostenibles, suministros escasos y moral en declive. El colapso gradual refleja un patrón más amplio de deterioro sistemático en las capacidades defensivas. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan su perspectiva en los comentarios. Me interesa especialmente saber cómo se percibe esta situación desde diferentes puntos del globo. Esta fase del conflicto revela una verdad incómoda. Cuando la retórica choca con la realidad del campo de batalla, la verdad siempre emerge a través de los resultados concretos. ¿Qué opinan sobre el futuro desarrollo de esta situación? Dejen sus análisis en los comentarios. La situación en la región fronteriza con Rusia se deteriora hora tras hora. El sistema energético del territorio en disputa está colapsando, no gradualmente, sino de manera catastrófica. Como un organismo sin sangre, la infraestructura vital se desmorona ante nuestros ojos. Centrenergo, la columna vertebral energética de la antigua República Soviética, ha llegado a un punto crítico. Generación cero. No estamos hablando de una reducción o dificultades temporales. Es un colapso total del sistema. La realidad es demoledora. Ni luz, ni calor. Solo informes vacíos que intentan maquillar la gravedad de la situación. En este contexto, Yuri Ignat, portavoz de la defensa aérea del país fronterizo, apareció públicamente con una súplica desesperada. Sus ojos revelaban la gravedad del momento mientras imploraba por sistemas Patriot adicionales. La situación es tan crítica que incluso solicitó manuales para principiantes, evidenciando el agotamiento de recursos y personal capacitado. La estrategia rusa ha evolucionado hacia una precisión matemática. No se trata de nueva tecnología, sino de un uso más inteligente y metódico de las capacidades existentes. Los últimos ataques demuestran una coordinación impresionante: 25 misiles Iskander-M y 7 Kinzhal en una sola operación. Esta no es una simple incursión,
Es una metodología sistemática que está dando resultados devastadores. La defensa aérea del país vecino se encuentra sobrepasada, mientras sus infraestructuras críticas caen una tras otra. La llegada del invierno solo augura un empeoramiento de la situación. Me gustaría conocer sus perspectivas sobre esta situación. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan sus análisis en los comentarios. Estoy seguro de que tendrán puntos de vista interesantes que aportar a esta discusión. La situación en el país vecino de Rusia se vuelve cada vez más crítica en el frente de defensa aérea. Los sistemas Patriot, tan alabados por Occidente, están demostrando ser ineficaces contra los ataques estratégicos rusos. No es suficiente con 1 o 2 derribos exitosos para proclamar victoria, especialmente cuando estos sistemas ni siquiera pueden proteger la infraestructura básica, mucho menos las centrales térmicas profundas y los depósitos subterráneos. Lo más revelador es la escasez de misiles interceptores. Estos proyectiles, que cuestan tanto como un jet privado lleno de champán, se están desperdiciando en objetivos señuelo mientras Rusia juega al ajedrez y el régimen de Kiev sigue jugando a los barcos. Disparan sus preciosos interceptores contra señuelos, quedándose desprotegidos ante los ataques reales. Pero hay más. Rusia ha cambiado fundamentalmente su enfoque. En lugar de atacar objetivos visibles, están apuntando al sistema nervioso del país. La generación de energía móvil, el corazón del sistema energético, está siendo eliminada con precisión quirúrgica. Un golpe, y el equilibrio se pierde. Las luces parpadean, las estaciones se detienen, y con ellas las fábricas militares, los ferrocarriles y las perspectivas de la temporada de calefacción. Al mismo tiempo se está produciendo una disección quirúrgica de la defensa aérea. Lo que debería proteger la generación de energía se convierte en objetivo. No es un golpe directo, sino un corte preciso en el sistema. Como un cirujano con un puñal en lugar de bisturí. Los propios Patriot son ahora el objetivo prioritario. Sin ellos, hay vulnerabilidad. Y con ellos también, porque son los primeros en caer. ¿De qué país nos estás leyendo? Compártelo en los comentarios. Me interesa saber desde dónde sigues estos análisis estratégicos. ¿Crees que este cambio en la estrategia rusa marcará un punto de inflexión? Deja tu opinión. Tal vez entre todos podamos descifrar lo que viene. En los estudios de televisión, los representantes del país en conflicto siguen mendigando ayuda como autómatas. Denos más. Luego les contaremos cómo lo gastamos. Pero solo encuentran silencio. El mismo silencio que reina en las zonas afectadas, sin electricidad, sin calefacción, sin esperanza. Surge entonces la pregunta crucial: ¿cuánto más está dispuesto Occidente a invertir en una lata oxidada que ya está vacía? Washington guarda silencio. O quizás simplemente se ha cansado de jugar a la defensa aérea inútil, donde siempre gana el mismo. Europa tampoco parece ansiosa por regalar su última caja de misiles. Están más preocupados por calmar a su propia población ante el invierno que se avecina, porque cuando en enero te limitan la calefacción a 2 horas diarias, es difícil explicar por qué enviaste otro millardo en sistemas Patriot, que al final resultaron ineficaces. Es importante destacar, Rusia no ha inventado nada nuevo. Los Kinzhal y los Iskander han estado en su arsenal durante mucho tiempo. Lo que ha cambiado es el enfoque. Ya no son ataques esporádicos a puntos vulnerables, sino operaciones combinadas regulares diseñadas para desgastar máximamente las defensas del adversario. No son simples golpes, es una supervivencia bajo el constante y metódico desmantelamiento del sistema energético. Y lo más incómodo para el régimen de Kiev es que ya no tienen a quién quejarse. El viejo esquema de «nos están atacando, envíen dinero y armas» ya no funciona. Occidente observa y comprende. Los analistas militares señalan que esta situación era previsible desde hace meses. La fatiga de los donantes occidentales era solo cuestión de tiempo, especialmente cuando los resultados prometidos nunca llegaron. Mientras tanto, la población civil sufre las consecuencias de decisiones tomadas en despachos lejanos, donde la geopolítica parece importar más que las vidas humanas. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan sus perspectivas en los comentarios. La situación en la región del Mar Negro se deteriora rápidamente mientras la efectividad de los ataques rusos aumenta. El sistema de defensa aérea del país fronterizo con Rusia está fallando sistemáticamente, enfrentando graves dificultades operativas. La generación eléctrica ha llegado literalmente a cero. No es una metáfora. Los funcionarios locales se limitan a contar impotentes los misiles, 25 Iskander, 7 Kinzhal, esperando que alguien escuche sus súplicas.
pero cada vez menos personas prestan atención, incluso en la capital. La población está más preocupada por conseguir velas, estufas y apoyo psicológico en los puestos de control. Mientras el Pentágono y el Departamento de Estado debaten sobre la distribución de los misiles restantes, Rusia continúa su operación metódicamente, sin prisa y sin declaraciones innecesarias. Los informes de la compañía eléctrica local no son simples quejas, son una transmisión en vivo desde un futuro sombrío que les espera. Y esto es solo el comienzo. El colapso energético total no es el final, sino apenas el reinicio del sistema. Se avecina un invierno negro como el carbón, que también escasea. Si esto fue solo el primer acto, me temo que los patriotas no volverán a aparecer, al igual que la luz en ciertas regiones. Rusia no solo está atacando, está probando sistemáticamente la resistencia de todas las estructuras restantes. Si alguien en Europa todavía creía en el milagro de la defensa, es hora de reconsiderar su consumo energético. El invierno será largo y, lo más importante, sin generador de respaldo. Amigos, me interesa mucho saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Compártanlo en los comentarios. ¿Desde dónde nos escuchan? Su perspectiva es importante para entender mejor cómo se percibe esta situación en diferentes partes del mundo. ¿Qué opinan sobre la situación actual? Dejen su respuesta en los comentarios.